Buenos días, apreciables estudiantes. Buenos días, apreciables estudiantes. Disculpen ahí la pequeña demora que tuvimos, un pequeño retraso nada más, pero van a disculpar siempre. Vamos a iniciar ya nuestra sesión, pues agradeciéndoles, por supuesto, por estar en contacto y esperando que estén muy bien. En esta sesión que tendremos a bien justamente abordar, estaremos platicando acerca de lo que son ya directamente la clasificación de los medios de prueba. Entonces, en ese contexto voy a recordarles que la semana, bueno, no fue pasada, sino con ustedes ya sería la antepasada, cuando estuvimos todavía, pudimos platicar acerca de lo que era la prueba como tal. Le echamos un vistazo, si ustedes recuerdan, al procedimiento de prueba, a qué es la prueba como tal. Pudimos ver algunas otras circunstancias ahí, inclusive acerca de las presunciones. Bueno, hicimos todo eso y ahora vamos a chequear directamente cuáles son los medios de prueba que existen. Y ahorita pues vamos a cargar nuestra pequeña presentación para que ustedes puedan observar también un poquito acerca de esta situación. Vamos a ver. Para eso también es importante que tengan a su mano su Código Procesal Civil y Mercantil. Ya van a ver que nos va a servir bastante ahorita para analizar justamente las modalidades de los medios de prueba. Bueno, entonces, los medios de prueba en particular, esa es la temática que tendremos a bien platicar. El objetivo es que, por supuesto, ustedes logren enlistar los distintos medios de prueba pertinentes a nuestro proceso ordinario laboral y también, por supuesto, vamos a entender qué son las presunciones. Ya van a chequear ustedes que en algún momento determinado estas aparecen dentro de los medios de prueba. Sin embargo, pues bueno, este servidor siempre las ha excluido porque como van a poder dar cuenta ustedes, una presunción realmente no es algo que sea un medio de prueba como tal. Pero bueno, aquí tenemos una breve definición de qué son los medios de prueba. Entonces refiere que son herramientas que pueden proponerse dentro del juicio ordinario laboral, siempre y cuando hayan sido ofrecidas en su momento procesal oportuno. Pues herramientas, por supuesto, lo son porque efectivamente son artificios que nos ayudarán a poder valorar, a poder hacer ver nuestra plataforma fáctica, como le llamamos, ¿no? O sea, nuestra plataforma de hechos. Y también, pues, a partir de esos hechos que queremos comprobar, justamente, pues, estarán dando otras modalidades, ¿verdad? Distintas modalidades de prueba, mejor dicho. Y tienen de ser ofrecidas en su momento procesal oportuno. Bueno, ¿cuándo es ese momento procesal oportuno? Recordémonos. Si se trata del actor, tiene dos momentos. Uno de ellos, ya lo dijimos, es cuando se ofrece. Bueno, lo dijimos la semana antepasada, a ver, espero que lo recuerden ustedes, ¿verdad? El actor ofrece la prueba cuando está haciendo su demanda. En ese momento él ofrece como tal. Y la segunda, en la primera audiencia, él tiene la oportunidad que si no logró enlistar concretamente sus medios de prueba dentro de su memorial, cuando el juez le diga que si desea ampliar o modificar la demanda, ahí es donde él tendrá el tiempo para poder hacerlo. Entonces, son los dos tiempos que tiene el actor para modificar, no tanto modificar, sino ofrecer, mejor dicho, los medios de prueba, en esos dos tiempos que hemos conversado. Asimismo, pues el demandado solo tiene un tiempo para ofrecer estos medios de prueba. Y esto es al contestar a la demanda. Ese es el único lapso que se tiene para poder ofrecer medios de prueba. Toda la prueba que se ofrezca, bueno,
Hay una excepción de la que hablaremos ya en breve. Hay una sola excepción de todos los medios de prueba que nos, llamémosle así, nos tiene la posibilidad de ofrecerla en cualquier etapa del proceso. Solo es un medio, solo un medio de prueba. Eso es importante que desde luego se nos quede. Solo es uno. Ya vamos a ver cuál es. De ahí toda la demás prueba debe ser ofrecida en los momentos que ya hemos dicho, tanto si se trata de actor o si se corresponde al demandado. Bien. Dicho esto, pues vamos a entrar ya en materia, a analizar cada uno de los medios en particular. El primero de ellos es la confesión judicial, una de las que ya hemos platicado desde hace rato. Si usted hace memoria, entre las primeras clases por ahí vimos lo que era la confesión ficta. Y la confesión ficta yo les decía que estaba relacionada, por supuesto, con este medio de prueba en particular, que es la confesión judicial. Entonces, resulta, por supuesto, que para que haya confesión ficta tenía que haber confesión judicial, y pues ahí ahorita creo que ustedes ya están haciendo memoria. A continuación, pues nosotros vamos a ver los detalles realmente más a fondo acerca de este tipo de medio de prueba que se solicita por parte, bueno, cualquiera de las partes lo puede pedir, y aquí refiere en la definición que hemos colocado, que es la declaración que sobre lo sabido o hecho por él mismo hace alguien voluntariamente o preguntado por otro en juicio y ante un juez competente. Bueno, esa solo es una definición de la confesión judicial. Ahí ustedes van a referir también que dice medio de prueba por el cual una de las partes somete a interrogatorio a su oponente para que éste pues se dirija con la verdad hacia el juez. Esa es otra definición que me parece muy válida y que se me queda mucho. Eso es básicamente la confesión judicial, ¿no? Que una persona le pida al juez que la otra responda a una serie de cuestionarios, que ya dijimos que aquí no se le conoce como un cuestionario o preguntas, sino se le da el nombre específicamente de posiciones. Entonces, vamos a analizar ahorita, desentrañando bien este medio de prueba como lo es la confesión judicial. Curiosamente, ya se dieron cuenta ustedes, no vamos a ver ahorita el código de trabajo, sino vamos a ir al código procesal civil y mercantil. Es importante ver cuándo tiene lugar. Bueno, dice, tiene lugar en la primera declaración a juicio, cuando se trata del demandante. De una vez en la cédula de notificación va el auto donde el juez hace ver que en tal fecha se realizará la audiencia y que el señor debe presentarse a prestar confesión judicial. Si él no va a comparecer, sino lo va a hacer por medio de apoderado, este deberá de reunir llamémosle así, las calidades. Debe tener justamente ese otorgamiento de poder responder también a una confesión judicial. El juez de una vez, desde un principio, lo hace saber. Entonces son de las situaciones que se deben de tomar en consideración, ¿sí? Bueno, veamos los artículos. Aquí yo les puse algunos, pero la confesión judicial de hecho empieza un poquito antes. Empieza a partir de los artículos 130. A partir de ahí empieza el tema de la confesión. El 131 es el que nos habla un poquito de la citación. Vea lo que dice el 131. Creo que estos ya los habíamos leído. Por eso que también les puse yo a partir del 133, si no me falla la memoria. Dice: el que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo percibimiento de dejar sin comparecer. Bueno, voy a dejarlo ahí porque esto es más para civil en cuanto al plazo. En cuanto a lo que se refiere a laboral, es en la primera audiencia. No es que sea 2 días antes, no nos olvidemos. Solo de lo que sí es citado, pues ya, eso sí, pues se lo decía de una vez en el auto cuando es notificado lo dice, ¿verdad? Entonces, absolver. Sí quise leerles esta parte porque la persona que va a responder a las distintas posiciones de las que se le desea interrogar, justamente de manera procesal recibe el nombre de absolvente, ¿sí? No absorbente, sino absolvente,
con L de ¿qué? L de león, ¿verdad? Entonces es absolvente, porque él absuelve como tal las distintas preguntas que le estará realizando, pues normalmente el juez. Normalmente es el juez, reitero. Hay ocasiones donde el juez se las da al contrario para que él sea el que interrogue. Es una modalidad, como la ley no es así tan clara que sea el juzgador, entonces algunos jueces solo califican las posiciones, ya vamos a ver esto, y esa es la otra persona que interroga, pero normalmente es el juez, reitero, de manera general es el juez, al menos aquí en la capital es el juez. Ya les digo, la experiencia que les comento fue por un departamento donde pues allá sí fue, el juez dijo, bueno, por favor realice las preguntas que están con chequecito. Está bien. Entonces dice, el tema del absolvente, ahí está en el 132 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice, las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el tema del absolvente. Ahora sí, el 133 nos habla de posiciones. Es el nombre que se le da en materia judicial. No se les extrañe. ¿Por qué no le pusieron preguntas? Pues sabrá Dios. Realmente, cuando se hizo el código, dejaron la palabra de posiciones. Imagino pues que era otra forma de darle alguna especie de tecnicismo, pero bueno. Dice el 133, las posiciones versarán sobre los hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Esto del sentido afirmativo sí se los quiero dejar bien claro. Como ustedes recordarán, cuando hablamos de la confesión ficta decíamos que confesaba y tenía que decir de viva voz y todo iba en sentido afirmativo, porque si la persona se negaba a contestar, la pregunta quedaba como si hubiese respondido de manera afirmativa. Entonces, digamos, normalmente se coloca, diga el absolvente o diga el señor fulano de tal, que efectivamente el señor tal o la señora tal trabajó con usted. Ahí esa palabra de que efectivamente está diciendo de que sí, ¿verdad? O si el señor fulano de tal trabajó con usted en su empresa, en su lugar de trabajo. Entonces, así es como lo coloca de manera afirmativa. Insisto, el objeto es de que si la otra parte no las absuelve, pues quede como de manera ficta, ¿no? Bien, luego dice el artículo 134. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Este es, llamémosle así, el ritual, ¿verdad?, que se realiza cuando se va a ejecutar esta diligencia de prueba. Dice, prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado, y contestará sí, bajo juramento, prometiendo decir la verdad. A continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. Esto hay que ponerle atención. Hay mucha gente que, como usted sabe, antes cuando se hizo la ley, pues había mucho más honor en la ciudadanía, entonces era mucho menos común que alguien fuera a mentir a un juicio. Ahora es raro quien vaya a decir la verdad. Entonces hay que tomar en consideración este aspecto del perjurio y explicárselo muy bien a los clientes, porque en algún momento determinado, si se demuestra que es opuesto lo que él declaró judicialmente versus lo que se demostró con el resto de la prueba, entonces el juez está en todas las atribuciones legales de ordenar la certificación de lo conducente al Ministerio Público o a un juzgado de lo penal para que la persona sea perseguida por el delito de perjurio. El oponente también puede hacerlo. Si imagínense, el juez ya dicta sentencia y por ahí obvió y se demostró que la persona había trabajado, digamos, 10 años y él había dicho que no, que habían sido unos meses. Después con la prueba quedó fehacientemente demostrado que fueron años. Entonces la otra parte puede, si ve que el juez no lo resolvió, ustedes dirán, a la que mala onda, no, es que es lo que es en derecho, es lo que toca.
y ustedes tienen que estar preparadas y preparados para lo peor en ese sentido. Entonces, también si usted quiere pedirle y decir al jugador a partir de un recurso de ampliación, y eso ya lo veremos también en su momento los recursos, ya puede solicitar usted al juez que amplíe respecto al tema de certificar lo conducente en contra del absolvente tal, porque en su momento justamente perjuró, o sea, dijo bajo juramento que una cosa era real y resultó ser lo opuesto. Y el juez pues tendrá que ampliar sobre ese punto. Y si él se quiso hacer el loquito para no perjudicar a esa persona, pues ahora igual la otra deberá enfrentarse a un juicio penal por el hecho de haber mentido ante la autoridad judicial, es el delito de perjurio. Entonces dice, recibido juramento, en el tercer párrafo dice, recibido juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas dirigiendo las que reúnan los requisitos del artículo anterior. Ya no terminamos de leer el artículo anterior. Regresemos al segundo párrafo, el 133, dice que cada posición debe versar sobre un solo hecho, es decir, no pueden hacerse dos preguntas en una sola, eso no se debe hacer así, ahí lo toman en consideración. Dice también, dos hechos pueden comprender en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados, solo cuando haya esa relación. La pregunta debe referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso, dice acá, o sea, tener mucho escrúpulo, ser muy cuidadoso en el cumplimiento de este precepto. Cuando dice que dos hechos pueden comprender en una misma pregunta, se refiere a que si conoce al señor fulano de tal y si este fue trabajador, ahí podría ser, ¿verdad? O sea, ahí puede decir que sí. Esas son preguntas que definitivamente podrían ir, aunque, repito, lo esencial es que mejor se haga una pregunta a la vez. Eso es lo que tiene el juez que tomar en consideración. Eso para que no le rechacen a ustedes ninguna de las posiciones al momento de llevar a cabo una audiencia. Entonces, téngalo por favor. El juez es que las califica, como dijimos, la aplica, ya sabemos que es el sobre, ¿verdad? Donde van contenidas las preguntas o posiciones, mejor dicho. Pues el juez califica cada una de ellas. Porque muchas veces se comete el error de preguntar también dos veces lo mismo. Entonces el juez lo rechaza. El juez lo rechaza. Igual si cree que una pregunta no es pertinente, como imagínense, ¿verdad? Estamos hablando de un tema de indemnización. Y dijera, ¿a usted le caía bien el señor fulano? Eso. El juez va a decir, no, esto es impertinente. Esto no tiene lugar. Entonces, deben de ser preguntas muy, muy concatenadas. El artículo 135 nos habla de la forma de las respuestas a estas preguntas que se van a plantear. Perdón, y dice, disculpe. Ahora sí, disculpe. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. Hago una primera pausa. Es decir, el juez va a pedir a la persona que responda primero sí o no. Así de sencillo. Y si después quiere agregar algo más, lo puede hacer. Pero de forma inicial se debe responder sí o no. Por eso que decía, sí dice. Y el que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes a lo que el juez les pida. Ahí está. Por eso les digo, puede agregarse algo más. Lo que no puede hacerse es lo opuesto, ¿verdad? Que le diga al absolvente si le pagó el bono 14 en tiempo al señor fulano de tal. Lo que pasa es de que, fíjese que, no, ahí el juez le va a intervenir. Responda, por favor. Es que fíjese, juez, que lo que sucedió fue que, no, es que sí o no y después le agrega lo que quiera. Pero es que fíjese que, si insiste en eso, vamos a ver qué dice la ley. Y hay que preparar a las partes, o sea, usted también tiene que preparar a su cliente para explicarle de qué forma debe responder. Acuérdese, sí o no, y luego ya le puede agregar lo que considere. Y dice, el declarante responderá oralmente las preguntas pudiendo asistirse, era arriba, ¿no?
Si se negare a declarar, ahí ahora sí, si se negare a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso. ¿Qué le parece? Si persiste en su negativa. Por eso les digo, tienen ustedes que explicarle a su cliente cómo debe responder. Porque mañana ya fue listo, pues ya esta pregunta, ustedes no quieren responder como es, entonces lo voy a declarar según el artículo 135 del Código Procesal Civil por confeso. Es decir, en materia laboral van a decir, se tiene por confesión ficta el referido toda vez de que el señor fulano de tal no está respondiendo de forma a la que la ley establece. Y entonces ahí ya no hay de otra, ¿verdad? Por supuesto, alguno dirá, pero puede impugnar, pues podrá impugnar lo que quiera, pero obviamente ahora estas posiciones quedan grabadas, hay audios, y en esos audios pues va a quedar demostrado ante una sala si luego quieren impugnar eso, que realmente no tenía voluntad de responder a las preguntas como debió ser. Ahora sí vamos al segundo párrafo. Dice, el declarante responderá oralmente a las preguntas pudiendo asistir a la diligencia a los litigantes y sus abogados. Pero les está prohibido hacer indicaciones de ninguna clase al declarante y se limitarán a reclamar. Por supuesto, yo abogado, no me puede decir en ese momentito, que contesto, no se puede, ¿verdad? Entonces, y también usted se lo tiene que hacer ver a las partes, nosotros solo podemos ser, efectivamente, como dice ahí, podemos asistir y podemos en un momento objetar si, digamos, nosotros, al juez se le puede pasar, ¿no? Pues hoy se limita a reclamar. Le puedo pasar una pregunta que era igual a la anterior, digamos, conteste, diga, fulano de tal, que efectivamente el señor eh, era era dependiente en su empresa, sí. Diga, y más adelante, en otra pregunta decía, diga si el señor fulano de tal desempeñó el puesto de dependiente. Ahí, usted, objeción, señor juez, esa pregunta ya fue respondida en la posición número tal o fue respondida al principio, si ya no se recuerda. Una de las primeras que contestó, entonces aquí está repetida, porque puede ser de que el juez se le haya escapado. Entonces también podemos objetar en ese sentido, estableciendo porque la pregunta como tal ya había sido contestada. Entonces, es importante lo que dice este siguiente párrafo. No podrá valerse el absolvente de ningún borrador de respuestas, pero se le permitirá que consulten el acto, apunten sus simples notas, ojo, cuando a juicio del juez previa calificación sea necesario para auxiliarse de la memoria. Digamos, no se puede tener ahí una cuestión para decir, es que fíjese que aquí me pasó que no puedo estar leyendo. Lo que sí, como bien dice, imagínense que se trate de cifras. Diga el absolvente cuánto era lo que le pagaba de manera mensual al señor fulano de tal. Que diga, ay, señor juez, ahorita no lo recuerdo, no lo recuerdo. Me permite verificar ahorita la cifra exacta. Entonces ya el juez le dice, está bien, verifique, porque sabe que esas son cosas que a veces pues, no se memorizan tan fácilmente. Dice el 136 preguntas adicionales, muy importante, dice, la parte que promovió la prueba puede presentar otras preguntas, o sea, otras posiciones. Aquí hay que hacer en cuenta, no dice posiciones, sino dice preguntas, que el juez calificará antes de dirigirlas al absolvente en la misma diligencia. Al sueltar las posiciones del absolvente, tiene derecho a su vez de dirigir otras preguntas al articulante, a cuyo fin puede exigir con 24 horas de anticipación, cuando menos a la fecha señalada. Bueno, aquí esto ya no es de laboral. El laboral lo que sí sucede es de que puede realizarse en nuevas posiciones, porque ahí puedes decir, ay, se me olvidó esto, y entonces la apunto ahí mismo, y luego se la dirijo al juzgador para que éste pues efectivamente la califique y él se la pueda realizar al absolvente. Ahora hablamos de la segunda viñeta que aquí dejamos pendiente, donde decía al contestar la demanda, el demandado segunda audiencia. Bueno, cuando el demandado solicita lo opuesto, ¿no? La confesión judicial de la otra parte, normalmente igual la va a realizar el juez en la siguiente audiencia. Normalmente es así.
Aunque les digo, en ocasiones podrá tenerse como tal la situación de que se le pueda ahí mismo realizar el interrogatorio con base a los principios de economía procesal, y si la otra parte no tiene ningún inconveniente. Uno pensaría, ¿verdad?, que no debería de haberlo, porque lo que hay que hacer es agilizar el proceso. Entonces, si es el demandado, perdón, el que ahora está pidiendo confesión judicial y usted puede sacarla en esa audiencia, hágalo, es lo mejor. Es bueno llevar preparado. Aquí lo que sucede, y debamos de entender algo, disculpe, sé qué pasa ahorita, la garganta se nos está quejando. Bueno, hay que cuidarnos, ¿verdad? Yo me cuido mucho, y gracias ahorita pues no hay nadie cercano que tenga COVID, al menos eso espero yo. Ya pasamos un susto hace unos días. Bueno, le decía, es para que uno le explique al cliente, esa es la razón de ser de por qué se hace en la siguiente audiencia. Uno le explique, digamos, cosas como esa. Usted tiene que responder sí o no y después agregar las cosas. No vaya solo a estar diciendo, pero es que fíjese que, pero es que lo que pasó es que, no, sí o no, y después le agrega, ¿verdad? Entonces, sobre ese sentido es que normalmente los jueces realizan esta situación. Ahora, si usted ya preparó a su cliente para dicha situación, que sería lo correcto, pues hágalo, y así ustedes les solicitan al juez que de una vez, con base a los principios de economía procesal y bueno, y celeridad, todos estos principios que conocemos, se realice la diligencia ahí mismo, ¿verdad? Para que eh, se logre diligenciar todo más rápido. Entonces, esas son básicamente las circunstancias que debemos de tomar en consideración al realizar la confesión judicial. Bueno, ahora vamos a avanzar. Hay un artículo que parece que nos quedó pendiente, donde dice documentación. 137 dice: las declaraciones de las partes se levantarán actas. Solo eso voy a leer hasta ahí, porque ya no se levantan actas. Ahora lo que queda es grabado en audios y listo, ¿verdad? Entonces, de las circunstancias que deben de tomar en consideración. Bueno, eso es prácticamente, damas y caballeros, el tema de la confesión judicial. Ahora hablamos del otro medio de prueba, el número 2, la declaración de testigos. Bueno, aquí refiere la pequeña definición que tuvimos, que supone, dice, el interrogatorio de personas que han presenciado los hechos, causas u oído algún relato. Eso es la declaración de testigos. Normalmente el testigo es aquella persona individual que le consta un hecho porque lo vio, porque lo escuchó o porque tuvo relación directa en la circunstancia que motivó el hecho como tal. Eso es la declaración de testigos. Vamos a chequear ahorita y a decirles de antemano. Aquí el Código de Trabajo sí nos refiere unas reglas acerca de los testigos. Una de ellas es de que el máximo de testigos que puede presentarse por cada hecho que se pretende probar son 4. Que se nos quede eso. Por cada hecho. No vayan a pensar, solo 4 testigos. No, no, no. Por hecho, 4 testigos. Es decir, si yo quiero probar, digamos, que mi patrono me despidió de forma oral, delante de todos, me sacó del trabajo, sin darme nada escrito, pues yo puedo presentar 4 testigos de eso. Adicionalmente, digamos, si yo quiero probar ahora que el patrono en algún momento me faltó al respeto, lo que sea, pero que no fue en ese mismo hecho, yo puedo ofrecer otros testigos adicionales, porque es por hecho, entonces es importante que nos recordemos de eso. Luego vamos a hablar acerca de la tacha y aptitud que tienen los testigos. Aquí el Código de Trabajo sí nos refiere algo sobre la prueba testimonial, así que vamos a echarle el vistazo a el artículo 347 del Código de Trabajo. Aquí sí, el Código de Trabajo. Y dice:
Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Bueno, clarísimo, clarísimo, ¿no? Lo que yo les decía hace un momento. El 348 dice, todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en un juicio, por supuesto. Por supuesto. Segundo párrafo dice, la desobediencia será sancionada con multa de 5 a 25 quetzales, ya se imaginan. La otra dice, con la anticipación debida, las citaciones se harán por medio de la Policía Nacional Civil. Bueno, ahí dice nacional, ya no existe la Policía Nacional, ahora es Nacional Civil. Entonces, sí, si en un momento determinado el testigo fuera muy importante. Lo ideal es que uno entre en el consenso con cada testigo que va a proponer, ¿verdad? Eso es lo ideal, porque a veces se proponen testigos que ellos mismos ni saben que van a ser testigos, y pues ellos saben que igual tienen que asistir, por lo que establecen los siguientes artículos que vamos a leer. Como el 349 dice, cuando haya de recibir declaraciones de testigos fuera de la localidad donde se tenga asiento el tribunal, el juez, después de contestar la demanda y la audiencia de la parte contraria, haciéndole saber día y hora de la diligencia, podrá comisionar a otro o igual juez de categoría, aunque no sea de la jurisdicción privativa de trabajo. Si el testigo está muy lejos, ¿verdad? Está hasta allá en San Benito Petén y se encuentra lesionado ahí con las piernas, se puede comisionar para la diligencia de la declaración testimonial a un juez de paz, digamos. Por eso habla de que aunque no sea de la misma, o podría ser otro juez de primera instancia laboral, pero ahí cuando dice que puede ser de otra circunstancia, otra jurisdicción, se refiere básicamente a que sea un juez de paz. Luego nos dice el 350 que los patronos están obligados, dice, quedan obligados a permitir que sus trabajadores concurran a prestar los testimonios a que haya lugar. No pueden negárselos, ¿verdad? Y si no, pues ya veremos que tiene ahí una situación. Me da risa porque vean lo que dice la transgresión, el siguiente párrafo. Dice, la transgresión a lo preceptuado en este artículo será castigado con multa de 25 a 100 quetzales, deberían poner el juez. Es una ridiculez, ¿verdad? Pero bueno. El 351, muy importante. Y dice, la tacha de testigo no interrumpirá el trámite del juicio y el juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia. ¿Cuándo es que se da la tacha de testigo? Bueno, para eso vamos a ir al Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí es donde nos refiere algunas de las situaciones relacionadas a esta tacha de los testigos. Primero, ¿quiénes son aptos para ser testigos? Según el 143, dice que hay aptitud de testigos, puede ser admitida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años de edad. Es más, en materia laboral, si hay un trabajador de 15 años, que ya vimos que puede ser, y él puede ser testigo, él. Recordémonos que ahí hay lo que se le conoce como capacidad relativa, entonces ahí no hay problema. A pesar de que aquí el código pues dice que 16, sí, pero el código de trabajo ya nos habló antes de que desde los 14 años para arriba. Luego dice, para ir entendiendo el tema de la tacha, en el 144 y 162, dice el 144, no podrán ser presentados como testigos los parientes consanguíneos o afines. Hago la pausa. Ya sabemos cuáles son los parientes, ¿no? Hasta el 4º grado de consanguinidad, que son nuestros primos, los llamados primos hermanos, hijos de los hermanos de nuestros padres, ¿verdad? Ellos tienen todavía con nosotros parentesco. Ahora, si resulta que usted está proponiendo como primo al hijo de que es primo de su papá, ahí sí ya no hay problema, porque ya el grado de consanguinidad, que ya no estamos hablando de un cuarto, sino posiblemente es un 7º grado de consanguinidad, y ahí la ley ya no tiene ningún problema con eso. También el tema que dice ahí de afinidad. Probémonos que la afinidad como tal solo la puede dar verdaderamente el matrimonio. Entonces, dicha situación es algo que debe de tomarse muy en cuenta. Solo el matrimonio da esa, bueno, también la unión de hecho legalmente declarada. Legalmente declarada.
Acuérdense que estar unido de hecho no solo es juntarse, pues, como decimos. Ahora hay quienes dicen que de novios, no, eso no es noviazgo. Ya, con una persona convive con otra, eso no es noviazgo. Es convivencia, es tener pareja, pero es importante. Usted dirá, pero ¿por qué Ligdes nos está hablando de esto aquí? Porque para materia legal esto cuenta. Ahí dice afines. Le dice, y usted propone el testimonio del señor fulano de tal, y la otra parte objeta porque le dice, no, señor juez, porque él es su cuñado. Él es su cuñado. Y es ahí donde usted como abogado astuto va a decirle, señor juez, ellos no son cuñados. Señor fulano de tal, ¿usted está casado con la hermana con alguna hermana del señor fulano? Está casado con... Entonces no son cuñados, no son parientes afines, así de sencillo. Pero es que están unidos de hecho. Estoy unido de hecho con nadie. Para que la unión de hecho quede debidamente registrada, debe ser autorizada por el alcalde municipal o por un notario. Estoy unido de hecho con nadie. Así de simple. Entonces, por eso le digo, por eso al pan pan y al vino vino, como decía el dicho, ¿no? Que decirle las cosas como son en materia legal, no tenemos que estar ahí con estos eufemismos falsos que ahora nuestra sociedad nos ha impuesto. De la situación de la tacha, pues, me sigue diciendo. De las partes, dice, ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente. Recuerden que la palabra correcta es cónyuge, no cónyuge, ¿verdad? Porque no lleva una U de por medio. O sea, están los separados legalmente. No hablan ni siquiera de divorcio, sino dice que si están divorciados ya no son cónyuges. Entonces, por eso ya no tendría problema en mandar a llamar a su ex cónyuge. Ahí no hay problema. Pero dice que el cónyuge, aunque estén legalmente separados, la separación de cuerpos se puede declarar judicialmente. Y esa no le pone fin al matrimonio, ¿no? Solo es separación de cuerpos. Sí tiene efectos legales que ustedes ya verán en procesal de familia, pero no es directamente pues el final del matrimonio. Entonces las partes pueden reconciliarse, ¿verdad? En cualquier momento y volver al matrimonio como tal. Entonces son quienes tienen verdaderamente la tacha, según el 144. Dice, no obstante, podrá recibirse la declaración de tales testigos si es presentada por ambas partes, así como en los procesos sobre la edad. No, eso ya no, filiación, eso ya estamos hablando de familia. Si los propusieran los dos, dice que ahí sí no se puede alegar tacha por ninguna. Ahí de una vez nos lo está diciendo. Bueno, ahora el artículo 162 nos termina de aclarar el tema este de las tachas. Dice, 162. Las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos, dentro de los mismos términos de la prueba. El juez apreciará, según la regla de la sana crítica, las circunstancias y motivos conducentes o corroborar, o disminuir la fuerza de sus declaraciones en la sentencia juntamente con lo principal. Tómese en cuenta de que en materia de trabajo realmente debe ser valorado en conciencia. Aunque claro, también refería al 361 que salvo los casos, bueno, entonces el juez puede hacer apreciación aquí de sana crítica, que es el sistema de valoración de pruebas que utiliza el código, el proceso civil, e ir viendo este tipo de situaciones, como lo que yo les decía, ¿verdad? Pero es que él es su cuñado, tiene tacha. El juez evaluará esto, pero también evaluará ese artificio que usted le puede hacer ver, donde le dice al juez, el señor fulano de tal no es pariente consanguíneo. Para ser pariente consanguíneo hay que estar casado, ¿sí? O al menos unido de hecho legalmente, y no existe tal situación. Pero reiteramos, el juez puede disminuir de alguna forma, valorar, ¿no?, ese tipo de situaciones para que en un momento determinado pues sí se considere que puede haber tacha de testigos. Bueno, ahora vamos a entrar a la prueba documental. Es la número 3. Debo decir que en materia laboral, todo esto que estamos diciendo tiene una circunstancia, ¿verdad?
y es que los documentos son una de las pruebas más fuertes. Las pruebas testimoniales ya, por todo lo que ustedes saben que pasa, ¿no? Que las personas mienten, engañan. Hay algo que se me estaba escapando de los testigos antes de entrar a la prueba documental. Se me está escapando algo importante también. Recuérdese que los testigos también son juramentados. Entonces a ellos también les juramentan haciéndoles ver las penas relativas al delito de falso testimonio. Entonces también es importante que un testigo usted le advierta que se deba dirigir con la verdad. Esa es la situación que se debe tomar en consideración. Entonces también los testigos pueden tener problemas legales si en un momento determinado pues, eh, se les ve que están mintiendo, ¿verdad? Así que ya lo saben. Ahora sí, volvamos a la prueba documental. Bueno, les decía que los documentos son pruebas de las más esenciales, son pruebas reinas en materia laboral. Y hay que decirlo, principalmente quien tiene la carga de la prueba, si bien dice que las partes, los documentos para acreditar pagos en los juicios ordinarios laborales, esa carga no la tiene usualmente el trabajador. ¿Qué constancia tiene? Usted lo sabe, nosotros que hemos sido trabajadores lo sabemos. ¿Qué constancia nos dan de que nos pagaron el aguinaldo? ¿Qué constancia recibimos de que nos dieron vacaciones? No, nosotros no tenemos constancia de eso. Bueno, tal vez habrá algún lugar de trabajo que sí, mande por lo menos un correo electrónico y eso tendría validez, ¿eh? Según la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, una comunicación electrónica tiene el mismo valor que una comunicación hecha en el papel. Pero usualmente un trabajador no tiene ese tipo de pruebas en su poder. El que usualmente tiene que demostrar que sí pagó aguinaldo, 1.14, jornada extraordinaria, vacaciones, bonos, todo lo que haya que pagarse es el patrón. Por eso la carga de la prueba usualmente la tiene el patrón. Eso lo dijimos desde la vez pasada, si ustedes se recuerdan. Pero que se recuerden, porque la clase 7 es contenido del segundo examen parcial. La 7 y hasta 8, ¿verdad? Porque como ustedes ya se puede decir una clase adelantada, y entonces es importante que se acuerden de eso. Volviendo a lo que nos atañe. Dice acá, la prueba documental está conformada por todas las representaciones y percepciones que el ser humano tiene de los hechos. Mire qué interesante, no habla de solo documentos, porque cuando nosotros decimos documentos, pensamos que todo es lo que se encuentra en el papel, y no necesariamente. Una grabación de video, una grabación audiofónica puede ser medio de prueba. Por supuesto, es importante. Los videos que ponen en lugares de trabajo, eso pues ya no hay problema, ¿verdad? Claramente están los avisos ahí, que nos dice sonríe, se está siendo filmado, pues así, ya está avisada la persona, ¿no? Respecto al tema de lo que es la grabación audiofónica, ahí es importante señalarles que se debe decirle a la otra parte. Si me permite, yo voy a grabar la clase y se lo pone así. Esta clase yo la estoy grabando. Voy a grabar esta conversación y lo pone, ¿no? Esta conversación está siendo, ya echa el audio y esta conversación está siendo grabada por seguridad tanto de la otra persona como mía. Puede hacer, si tiene consentimiento, vámonos, esa prueba no va a tener ningún problema. Entonces, son mecanismos que puedan ser utilizados como mismos documentos. Bueno, ahora pues entramos en cuestiones de doctrina para ver cómo se clasifican los documentos. Ustedes saben, lo que no está en ley es doctrina, ¿verdad? Entonces, primero tenemos clasificación de documentos en privados y públicos. Bueno, ¿qué es un documento público? Un documento público es aquel que ni más ni menos es hecho por una autoridad que tiene fe pública, puede ser el Estado o bien pues un notario, ¿verdad? Que también estamos investidos de esa fe pública. Entonces, repito, es el que es emitido por un funcionario o empleado público, ¿verdad? Que goza de esa fe
así como también un notario que se encuentre debidamente habilitado. Bueno, entonces, veamos recuerdo yo ahorita que allá en el ministerio tenía una compañera una duda que decía, aquí no veo ya el certificado médico de tal persona, porque a veces nos acostumbramos a ver tantos certificados médicos privados donde viene el membrete del certificado del Colegio de Médicos y Cirujanos y luego pues el timbre de 25, entonces estamos muy acostumbrados a esto. Pero ese era un certificado del Ministerio de Salud Pública, pues de un hospital público, entonces ese también no necesita ir con esas cosas, es un certificado y punto, ¿verdad? Estaba con toda la de ley también y tenía el sello ahí del hospital, entonces es un certificado. Eso se considera como un documento público. Debo decir que no hay mucho que los notarios podamos hacer en escritura pública en cuanto a temáticas que puedan haber ahí para comprobar, porque la ley, el código de notariado nos dice qué instrumentos debemos de realizar nosotros dentro del protocolo. Entonces no es que el que queramos, ¿verdad? Sino es el que podamos realizar ahí. Entonces, todo, no todo, repito, pues se va a quedar pues como que yo soy notario y puedo meter al protocolo lo que a mí me dé la gana. No es así. Entonces, ¿cuál se me ocurre que podría ser? Bueno, el testimonio de la escritura pública, digamos, de un contrato de transacción. Sí podría ser un documento público que se podría ofrecer ahí, ¿verdad? Imagínense eso está interponiendo después una excepción nacida con posterioridad a la contestación de la demanda, ofrece como medio, y que sea de transacción, porque recuerde que esa se puede ofrecer en cualquier momento. Usted pone medio de prueba el testimonio de la escritura pública, ¿verdad? Y eso es un documento público. Tal vez ustedes, voy a adelantar un poquito que esto es de notariado y sé que lo verán más adelante, pero ¿por qué se le conoce con ese nombre de escritura pública? Lo que pasa es que el protocolo, nosotros los notarios solo somos depositarios de él, no es que sea mío, es mío, no, es del Estado. Y de hecho, cuando yo me muera, se lo tiene que pasar al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y así, para que esas escrituras se perpetúen, en algún momento determinado, si alguien interesado que sea parte en ellas quiere ir a pedir otro testimonio, si el notario está muerto, pues va al archivo y ahí se lo expiden. Así es así. Entonces, por eso es que se le conoce como instrumentos públicos. Bueno, y los documentos privados, bueno, esos son todos los demás. Sí, son todos los demás. Ahí sí que no nos vamos a hacer bolas de entrar a explicar eso. ¿Qué modalidades tiene la prueba documental? Bueno, está la prueba documental genérica, perdón, que son todos los documentos que se encuentran en poder de las partes. Todos. Si yo tengo en mi poder la copia del contrato individual de trabajo, venga, la pongo. ¿Ya? El documental genérico. Si es todo lo que tengo, pues, pongámoslo. La parte patronal, recordémonos que es la que tiene principalmente que llevar las pruebas para determinar que pago esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Todo eso es lo que debe de tomarse muy, pero muy en consideración. Bueno, vamos a ver ahora qué otra prueba hay. Está también la llamada exhibición de documentos. Bueno, no es lo mismo una exhibición de documentos que la prueba genérica. Y esto va a dar la variación porque en la exhibición se manda a pedir normalmente a entidades, a archivos y registros donde haya constancia de algún libro, de planillas, lo que sea. Les doy un ejemplo. Disculpen, me voy a meter un dulce a la boca de estos halls porque la garganta nos ha querido molestar. Entonces, no muy nos quiere dejar, ¿verdad? Entonces dice, imagínense que esta persona, el patrono, siempre
les hacía el descuento por el tema del IX a los trabajadores. Pero siempre que esto le pedían un certificado del IX, el patrón nunca se lo daba. Qué raro, ¿verdad? Entonces nunca se lo daba. Y les hacía el descuento, llevaba años haciéndoles el descuento y nunca les daba un certificado. Entonces ahora que se acabó la relación laboral y están los problemas legales, el trabajador está pidiéndole al patrón que se le devuelva toda esa plata, ese dinero que se le quitó, ¿verdad? Entonces él lo solicita y entonces se realiza esta prueba de exhibición de documentos, que de hecho pues está, ahorita la vamos a ver luego en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está descrita como tal esta prueba de exhibición de documentos. Y tenemos también el reconocimiento de documentos. Vea la diferencia. En el reconocimiento de documentos dices, busca obligar a la otra parte a comparecer a reconocer el contenido o la firma que calce en el documento. Es cuando le dice, diga al señor fulano tal que ponga ahí, si él fue quien firmó estos recibos, estos vales que él le debía a la empresa. Que reconozca él si son esos vales, que por eso es que se le hizo el descuento al momento de liquidarse. Son títulos de crédito, ¿no? Entonces, ahí él va a decir, pues sí es mi firma. Ahora sí dijera, no es mi firma. Entonces ya vendrá otra situación ahí. Pero el mismo juez le va a decir, bueno, yo quiero chequear un vistazo. Juez, por favor, verifique usted si la firma del señor fulano de tal, el mismo juez lo puede poner a la vista. Y no es necesario que él diga en ese momento, sí, es cierto, es la firma. O esta firma no se parece, no, él lo dirá en su momento, cuando resuelva en sentencia. Pero para eso sirve el tema del reconocimiento de documentos. También está otra prueba que se le conoce como la prueba de informe y dice que tiene como propósito adjuntar al proceso datos concretos relacionados con datos, y eso de datos es un pleonasmo, ¿verdad? Relacionado con hechos o documentos en archivos o registros contables. La prueba de informe efectivamente pues se da sobre esa circunstancia, ¿no? En la cual como tal vemos nosotros que se le pide un informe, ahí sí a una entidad principalmente del Estado. En el B yo les digo un ejemplo que, me disculpo, es el contrario de este, ahorita que lo analizamos. Entonces, exhibición de documentos se le impone a la parte demandada, pueden ser libros o planillas. Voy a rectificar, discúlpenme. En el B, que es la exhibición de documentos, imagínense que le diga que, por favor, el señor fulano de tal ponga a la vista las planillas del pago que a mí se me hizo de mis vacaciones en los últimos 5 años. Que eso se lleva, ¿no? Algún libro, ¿no? O el documento en el que conste, que él exhiba esos documentos. Perfecto. Esa es la exhibición de documentos. Ahora, la prueba de informe, que es la de esta, sí es cuando se le solicita a una entidad del Estado que efectivamente pues emita, ¿verdad?, un informe respecto a esto. Y ahí sí va el ejemplo de lo que yo le decía del IX. Una persona que diga, bueno, me han descontado el IX por años, nunca me dieron certificado, quiero que se me reembolse esa plata porque nunca se me dio. Y entonces ahí el juez ya puede pedirle al IX que le emita un informe, ¿verdad? Que el IX podrá decir, nunca se ha recibido cuota patronal del señor fulano de tal y nunca tampoco quedó inscrito el señor fulano de tal como trabajador. Entonces ahí está un informe clarísimo que sería de actos mortales para un demandado, ¿no? Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar a ver dónde es que está disgregado este tema de los documentos a partir del artículo 177. Mire lo que dice. Los documentos que adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original en copia fotográfica, fotostática o documento o fotocopia mediante cualquier otro procedimiento similar. Documentos expedidos por notarios podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente el testimonio.
Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitaren, deberá ser exhibido el documento original. Esto es prácticamente lo que nosotros decíamos de exhibición de documento, ¿no? Y el documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Eso se conoce como principio de adquisición, ¿no?, en materia de la prueba civil. Y resulta de que usted dirá, bueno, ¿cómo así que probará en mi contra? O sea que lo estoy presentando y va a jugarme en mi contra. Puede ser. Eso es lo que nos está tratando de decir. A veces uno aporta prueba que le puede ayudar según uno. Y resulta que más bien esta prueba le va a servir a la otra parte para demostrar lo que está aseverando. Eso es lo que trata de decir en su momento la ley. Eso es un poquito como lo que se conoce en el proceso penal como el principio de comunidad de la prueba, ¿no? Eso es lo que nos trata también de decir acá. Dice también, vamos a ver, es importante que le echemos un vistazo al 180, vean lo que dice. Documentos incompletos. Los documentos rotos, cancelados, quemados o rasgados en su parte sustancial no hacen fe. Si usted decía, yo tengo mi contrato de trabajo ahí, pero está roto de un ladito. Si está roto de un ladito, no hay problema. Podemos meterlo, aunque ya sabemos que la carga de la prueba del contrato la tiene el patrón. Entonces, ahora si digamos en la parte de las firmas, es donde se quemó, donde se enmudeció, no se lee, lo que sea, no hacen fe, mejor ni ofrecerlo, la verdad. Entonces, para tomarlo ustedes ahí muy en consideración. Dice también, el 182, pues ya lo conocen ustedes, ¿no? Dice, la parte que deba servirse de un documento que según lo manifestado se haya en poder del adversario deberá presentar copia del mismo, o cuando menos los datos que conozca acerca del contenido. Ahí está. Cuando los tiene la otra parte, eso debe decirse, ¿verdad? En materia laboral es más fácil, ¿no? Porque si le dice que la otra parte, entonces exhiba los documentos que fehacientemente demuestren que él me daba vacaciones, ¿verdad? Vea lo que dice el 183. Informes, que era el que aparece ahí en su pantalla con el inciso D. El juez de oficio o a solicitud de parte puede pedir a cualquier oficina pública o institución bancaria las informaciones, escritas relativas a actos o a documentos de dichas oficinas que sea necesario incorporar al proceso. Esos son los informes. Como que yo les decía en el ejemplo, en el que se le iba a pedir un informe al IX para verificar si se le había hecho efectivamente un descuento o lo que sea a la otra parte, ¿no? El reconocimiento de documentos me queda a mí bien claro aquí en el 184. Dice las partes que deseen aportar un documento privado al proceso podrá, si lo creyere conveniente, o en los casos que la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores. Ahí está el reconocimiento. Decía, esta firma es la de usted, conoce usted este documento, lo ha visto. Entonces ahí está. Si el documento fuera suscrito por apoderado o representante legal, se podrá citar indistintamente al representante legal o al representado. El reconocimiento de documento también puede hacerse por medio de apoderado con facultad especial. Si una persona no sabe o no puede firmar, hizo que otra persona firmara por ella, las dos harán el reconocimiento. Por si se valió de un testigo instrumental, ¿verdad? Un testigo rogado, pero eso no es instrumental, es un testigo rogado. En todo caso, bastará el reconocimiento que haga el obligado. El documento privado puede ser reconocido por los herederos. Bueno, esto ya no. Esto ya es decir. Entonces, para que tengamos en cuenta ahí la temática en relación a la prueba documental.
Pasamos ahora a hablar del dictamen de expertos. Déjenme contarle a los estudiantes que, bueno, el proceso laboral es muy raro que haya dictamen de expertos. Yo diría que en contadas ocasiones se va a poner a un profesional ahí a que evalúe cosas. Quizá para tema de firmas, tal vez es lo más que se pide, o para verificación de, no sé, de algún documento, algo, no sé, pero realmente es muy poco. Yo, de hecho, en los procesos que hemos visto laborales, nunca he visto un dictamen de experto, les soy sincero. Entonces, llevamos unos años en esto y no he visto yo que se haya necesitado tal situación. Pero bueno, constituye, dice acá, la propuesta de las partes a requerir a personas que poseen conocimientos especializados sobre una materia. En civil, bueno, no tanto ni en civil, en penal es donde cómo se utiliza, pero ya se le conoce como prueba pericial, ¿verdad? Hay peritos en balística, peritos en lofotecnia, peritos en informática, un montón de cosas para determinar cada situación. Ahí sí se utiliza mucho la prueba científica. Pero acá, raras veces, como ya les digo, pues se da, puede irse en algún momento, pues está bien, ¿verdad? No está fuera del contexto. Digamos, cuando se me ocurre a mí que una persona diga, yo trabajaba en un lugar insalubre, allá el médico puede ver un certificado médico que estoy presentando donde un doctor me está diciendo que yo me enfermé por esto y esto, y entonces mi patrón me tiene que indemnizar porque el lugar donde yo estaba era húmedo, no tenía ventilación, yo me enfermé por esta y esta situación. Entonces ahí sí se podría pedir un dictamen de un experto, en este caso sería un médico, ¿sí? Haciendo ver el tema de la enfermedad profesional que está padeciendo la persona por parte de. Entonces, eso es básicamente un ejemplo que se nos ocurre, que puede ser el más cercano a la realidad de dictamen de expertos, que reitero, no son muy comunes en los procesos ordinarios laborales, pero este que les doy a ustedes creo que sí es un bonito ejemplo de cómo podría darse. Entonces, hay algo al respecto ahí, y hay algo que también aquí dejamos escrito. Los libros y los que saben dicen que el dictamen de experto no es vinculante para el juez. ¿Qué significa eso? Quiere decir que aunque un perito diga esto así es porque a mí me consta, porque yo creo que porque lo que sea, por muy experto que sea, no por eso el juez va a fallar igual que él. Va a decir, como lo dijo el perito, sí, yo le creo, así es. ¿No? El juez lo puede valorar. Seguramente lo va a valorar, va a decir, bueno, pues interesante. Vamos a ver. Pero no se puede ir solo que, como me lo dijo el perito, así es. No. Por eso decimos que no es vinculante para el juez. Ojo, tampoco estoy diciendo que sea inservible. No. Por supuesto que un experto le haga ver a un juez un hecho, pues debe contar, pues, definitivamente. Pero reiteramos que no significa que porque un perito se lo dijo, también el juez ya lo va a dar por verídico. Dice entonces, vamos a revisar un poquito los artículos, en este caso el 164, tiene algo de relación al dictamen de expertos. Y dice, la parte a quien interese rendir prueba, el experto expresará su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen. El juez oirá por 2 días. No, eso ya no es para elaborar. Designación de los expertos. Eso sí, 165 dice, cada parte designará un experto y el juez un tercero para el caso de discordia. Bueno, en el caso del médico, estamos diciendo que está proponiendo la parte actora, seguramente la parte patronal también va a proponer a su experto, ¿no? Quien va a hacer sus evaluaciones va a decir, no, él tiene daño en los pulmones porque fumaba demasiado, ¿verdad? Es un fumador y el daño que él tiene en los pulmones es
por el tabaco que él tiene. También puede decir eso el otro médico. En este caso, y es ahí donde no entra mucho el tema de los expertos, pero vea a qué me refiero. Cuando dice el juez a un tercero en discordia, sí, el juzgado va a llamar del Colegio de Médicos y Cirujanos a un experto cualquiera para que él justamente también evalúe el caso. Y también va a verificar si efectivamente el patrono, bueno, ¿cuál de los peritos es que se acercó más a la realidad? Tampoco lo que diga el tercero en discordia va a ser motivo de que el juez ya por eso vaya a creer, pero obviamente sí le va a servir. Dice, a no ser que los interesados se pusieran de acuerdo respecto al nombramiento de uno solo. Difícil. La designación de expertos por cada una de las partes deberá hacerse proponer la prueba y contestar la audiencia a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior. En caso contrario, el juez hará los nombramientos de oficio. El juez dictará resolución teniendo por nombrados a los expertos designados por las partes y a su vez nombrará al que haya de actuar como tercero. Aceptación de los expertos. Aquí sí hay algo que se le llama discernir el cargo. Los peritos son llamados a discernir el cargo de una vez. Digamos, si el actor si lo ofreció en la demanda, seguramente le tocará a ese médico, en el ejemplo que yo le di, que era un médico, ir al juzgado a discernir el cargo. Discernir el cargo no es otra cosa que el juez le diga, ¿acepta usted ser perito de tal y tal caso? Y él decir, sí, sí, acepto. Eso es todo, ¿verdad? Y dice, claro, no en los plazos que aquí tiene el procesal civil y mercantil, porque aquí pues ya es muy del proceso civil. Dice, dentro de 5 días de notificado, los expertos aceptarán personalmente el cargo, en cuya oportunidad el juez se los discernirá. Eso pues ya esos plazos no juegan para laboral, son más de procesal civil. Entonces ahí está el tema del experto. ¿Por qué? Repito, no se da tanto que la parte actora solicite experto, por lo que dice el 171. Honorarios de los expertos. Los trabajadores usualmente no tienen plata. Un abogado sabe que se mete a litigar ahí es porque le está apuntando que al final, estoy hablando muy al final, después de mucho tiempo, él va a hacerle, va a tener una parte del pago de indemnización que se le dé. Esa es la realidad. Entonces, eso es, damas y caballeros. Dice, los honorarios de cada experto serán pagados por la parte que lo nombró o en cuyo nombre lo hubiera designado de oficio el tribunal, y los del tercero por ambas partes en igual proporción. ¿Qué le parece? Imagínese que el médico, el colegio de médicos y cirujanos haya hecho pruebas y sus honorarios asciendan a 25,000 quetzales. Esos 25,000 quetzales se tienen que dividir entre los dos. Entonces serían, ¿qué? 12,500 cada uno. Es lo que le tienen que pagar. Por eso que les digo que no es muy común el dictamen de expertos en materia laboral. El trabajador usualmente entra sin plata, ¿verdad?, a esta clase de procesos. Bueno, les dije que hay una sola prueba que se puede realizar sin haberse pedido dentro de los plazos o dentro de los tiempos, mejor dicho, que la ley refiere. Es la única y se conoce con el nombre de reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial no es otra cosa que prácticamente el hacer una inspección ocular, ¿verdad?, que el mismo juez realiza, o bien puede nombrar a otro juez de igual o menor jerarquía para que realice también, practique, mejor dicho, la diligencia en un lugar determinado. Imagínense, volviéndose al tema de un lugar insalubre o lo que sea, yo busco, la sorpresa y decirle al juez, según las audiencias del juicio, solicito el reconocimiento judicial. Quiero que este juzgado vea las condiciones insalubres e infrahumanas en las cuales mi cliente ha trabajado por 3 años y lo cual deterioró su salud ostensiblemente. Entonces,
se practicará ese reconocimiento judicial. Que como ven dice aquí, medio de prueba directa, ¿no? Es directa porque el juez es quien lo ve con sus propios ojos, ¿no? Por el cual las cosas, rastros, etcétera, son sometidos a examen de percepción por el juzgador. Esto está a partir del artículo 172. Ahí nos habla del reconocimiento judicial. Y vea lo que dice el 172. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, bueno, en materia laboral no hay vista para la prueba. No hay vista. La prueba se va diligenciando y ahí mismo se va haciendo el alegato por las partes, ¿verdad? No hay vista, como en el ordinario civil, en el que se presenta toda la prueba y hasta el final pues se van a los alegatos. Aquí no hay vista. ¿Podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial? También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. ¿Qué le parece? De oficio lo puede hacer el juez. O sea, ¿qué me puede decir? Este órgano jurisdiccional, ahí mismo, con base en el artículo 172, procederá al reconocimiento judicial de tal lugar, así que nos vamos para allá ahorita. Qué bonito un juez así, ¿verdad? Ya creo que no hay muchos así, pero bueno. 173. Dice, objeto del reconocimiento. Puede ser objeto de reconocimiento las personas, lugares y cosas que interesen al proceso. Por supuesto, en este caso son lugares, ¿verdad? Vea lo que dice en el 175, ese me gusta mucho por lo que dice. Resistencia de las partes. Si para la realización del reconocimiento judicial fuere menester la colaboración material de una de las partes y ésta se negare a suministrarla, el juez la apercibirá para que la preste. Y si a pesar de ello continuare su resistencia, el juez dispensará de la práctica de la diligencia, pudiendo interpretar la negativa de colaborar en la prueba, como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto. No es que lo vaya a obligar, que diga, bueno, ábrame ahí y que no. Señor, por favor, abra la puerta. Ay, es que se me perdió la llave, señor juez, fíjese que no está el guardián y que no tiene usted llave de aquí, ¿no? Bueno, le apercibo. O se pone en contacto con el guardián, le voy a dar el plazo de 1 hora o verifique si me abre. Caso contrario, se tendrá por válidas las afirmaciones que ha realizado la parte actora, ¿no? Ay, es que fíjese que el guardián no tiene teléfono. Ay, hay que vámonos. Se acabó. Los jueces también pueden comisionar a un juez de menor jerarquía, repito, pues puede ser un juez de paz el que haga esta diligencia y diga, bueno, ¿sabe qué, señores? No, ahí dejémoslo. No, uy, permítame, aquí está. Ahí dejémoslo, ya, vámonos, ¿verdad? Ya sé, ya entendí por qué, sí, ya entendí por qué no quiere hacerlo, ¿no? Pero pues queda dispensado. Lo cierto es que puede hacer, se encuentra percibido, toma en consideración esa situación, este órgano jurisdiccional pues deja constancia de estos hechos y ahí pues se realiza efectivamente un acta tal y como lo establece el artículo 176 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, el 174 se me olvidaba ahí, bueno, pero esto es muy lógico, pero leamos, lo dice el 174, las partes y sus abogados podrán concurrir a la diligencia de reconocimiento y hacer de palabra al juez las observaciones que estimen oportunas. Como decir, mire, señor juez, ahí trabajaba yo, mire cómo estaba ahí de humo. Esto lo limpiaron, pero vea, a pesar de que pintaron y todo, cómo se siente de humo de la pared. Dice, el juez y las partes podrán hacerse acompañar por peritos de su confianza, los que en el acto del reconocimiento podrán exponer sus puntos de vista verbalmente si fueran requeridos por el juez. Los honorarios de los peritos de las partes serán abonados por ellas particularmente. Los de los peritos que acompañan al juez serán satisfechos por la parte que solicitó la prueba. Cuidado con eso. Porque es ahí donde, bueno, si yo también, entonces el juez se lleva a un perito, yo le dije al juez, él se lleva experto ahí en tema de verificación de atmósferas químicas de trabajo, y él después también puede cobrar, ¿eh? Entonces lo que dice este artículo es muy importante, ¿eh? Los peritos que acompañan al juez
serán satisfechos por la parte que solicitó la prueba. Si la prueba fuere dispuesta por el juez, serán satisfechos por mitad por ambas partes, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 171. Podrán ser examinados los testigos. Eso ya no corresponde a esta rama del derecho. Entonces, esto es, damas y caballeros, lo concerniente al reconocimiento judicial. Este medio de prueba muy peculiar en el cual pues hemos visto que las partes como tal, el juez es quien va directamente a ver el lugar de los hechos. Hablamos ahora de las presunciones legales y humanas. Normalmente aparecen las presunciones junto con las pruebas. Normalmente. ¿Por qué este servidor separa una presunción de un medio de prueba? Vean esta definición. Dice, presunciones legales y humanas constituyen el resultado de la apreciación mental y lógica del juzgador en relación a los diversos indicios que puedan presentarse dentro del proceso. Apreciación mental. O sea, yo presumo, pero una presunción no es una constancia, no es una declaración absoluta de que algo haya acontecido, ¿sí? Es algo que se debe presumir al menos, o algo de lo que se tiene una idea racional, ¿verdad? Por eso habla de indicios que puedan presentarse dentro del proceso, ¿verdad? Eso es básicamente a lo que se está refiriendo. Entonces, si bien una prueba puede buscar que se presuma algo, una presunción no necesariamente va a probar algo, ya van a ver a qué me refiero, sino más bien es lo que yo espero que con la prueba o con el derecho, porque también el derecho no prueba, sino el derecho solamente es derecho y ya. Justamente se me elimine de prueba y ya se tenga por presumido lo que estoy pensando. Pero bueno, no quiero parecer cantinflas porque este tema puede hacernos bolas. Entonces hablemos mejor directamente de los dos tipos de presunciones que hay y cómo es que se utiliza en el proceso para que no tengamos inconveniente. Primero nos habla de las presunciones legales. Doctrinariamente les dicen presunciones juris et de jures. Juris et de jures, ¿verdad? Son las presunciones legales. Y dice que son aquellas que la ley establece, lo que se presume legalmente, ¿no? Y que dispensan de toda prueba a lo favorecido por ellas o por ella. Está. ¿Cómo así? ¿Se recuerdan ustedes del artículo 30 del Código de Trabajo? Que dice que la plena carga de la prueba del contrato, ¿quién la tiene? El patrono, ¿no? Así dice el 30, echémosle una vez el vistazo. Dice la prueba plena del contrato inscrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de algunos de sus requisitos debe imputarse siempre al patrono. Eso es derecho. Pues que es una presunción legal, ¿verdad? Perdón. Es una presunción legal. Entonces yo vamos a ver. Presunciones legales. Las que se deriven por la ausencia de requisitos o la ausencia completa del contrato individual de trabajo. O si nunca me realizaron contrato de trabajo, las que deriven de la omisión del patrón por no haber realizado contrato individual de trabajo. De una vez digo yo, ¿qué tipo de presunción legal es la que va a salir de ahí? Pues ahí le estoy diciendo al juez, bueno, ahí es responsabilidad del patrón. Entonces, si se da cuenta, no es que yo esté ofreciendo una prueba con la presunción legal. No, ahí está. Dice, son aquellas que la ley establece y que dispensan de toda prueba. ¿Ah? A mí me dispensa de toda prueba porque yo como trabajador no tengo que presentar el contrato. No tengo la obligación de tener el contrato. Esa obligación es del patrono. Por eso esa es una presunción legal. ¿Sí? Disculpen ahí por los vecinos. Qué triste.
Entonces, son de las situaciones que deben de tomar en consideración, ¿no? Luego tenemos, están por otro lado las presunciones humanas, llamadas también juris tantum. Seguramente, pues, que le gusta mucho la doctrina, y tan bonito el latín, ¿verdad? El juris tantum, presunciones, en este caso, humanas, ¿verdad? Dice que constituyen una afirmación o conjetura legal que puede ser desvirtuada con prueba en contrario. La presunción humana sí puede ser desvirtuada con prueba contraria. Eso es lo que nos trata de decir. ¿Qué presunción humana? Ahora pasémonos a hablar del lado del patrón, porque también no solo nos toca siempre del lado del trabajador, también a usted le va a tocar estar del otro lado. ¿Ya? Presunciones humanas, las que se probarán del despido directo y justificado del señor fulano de tal por su conducta que está plenamente documentada. Presunción humana. En materia laboral, uno se puede dar el lujo de solo describir en el contrato presunciones legales y humanas las que del proceso se deriven. Así se anota. Ustedes van a darse cuenta que en muchos memoriales así es. Presunciones legales y humanas las que del derecho se deriven, las que del proceso salgan, las que así. En materia civil, pues sí les exigen que digan cuáles son, así como yo acabo de hacerlo. Pienso yo que es técnico, es muy bonito que usted las individualice, así como yo lo acabo de hacer. Si una presunción es legal, usted establezca por qué se va a presumir legalmente eso, con base a qué. De igual forma, si la presunción es humana, en este caso estamos hablando de la mala conducta que motivó al despido directo y justificado. Entonces, si usted se da cuenta, al citar presunciones, yo no estoy diciendo que estas sean documentos, que estas sean reproducciones, que nada de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que realmente una presunción, a juicio de este servidor, no es exactamente un medio de prueba, ¿verdad? Sino es justamente eso, una conjetura, una apreciación que yo espero que el juez logre determinar con base a las pruebas que aporto o con base al conocimiento que él vaya a tener del propio proceso como tal. Eso, damas y caballeros, es lo que yo espero con las presunciones legales y humanas. Que repito, el nombre en latín muy bonito. Las legales se llaman juris et de iures y las humanas son juris tantum. Entonces, bueno, prácticamente hasta aquí hemos llegado a esta clase. Ahorita voy a poner las preguntas de estudio. Vamos a agrandar un poquito aquí la pantalla para que ustedes puedan verlas mejor. También es mi deber hacerles la salvedad, apreciarles estudiantes, que ustedes, por favor, no solo se queden con estas preguntas. De la clase, ustedes también estudien, ¿verdad? Tengan un libro de texto, profundicen, por favor. Las preguntas versan sobre la clase, no solo, o sea, ya el examen no solo va a ser sobre estas preguntas, sino que pues también viene más. Entonces, tengan, por favor, muy en consideración lo que estoy diciendo. Repito que, disculpen, no pidan más las presentaciones, no se les va a dar. Es una instrucción que la universidad nos ha encomendado, que no estemos nosotros difundiendo las presentaciones, porque para eso es que se están subiendo videos de 15 minutos, sin mucho, en el cual ya se hace una explicación y no solo está la presentación como tal. Además, si se da cuenta de mis presentaciones, pues no es que yo solo me limite a leer lo que está en la presentación y ya, no. Es una ayuda nada más audiovisual, bueno, visual, porque el audio lo estoy dando yo, que se tiene, ¿no? Y
Y realmente esa es la labor de ser, que también nos esforcemos y pues estudiemos al final de cuentas, porque es lo que debe ser, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a cerrar ahorita acá, pero ya le hayan tomado nota o bien hayan tomado una fotografía, una captura de pantalla de estas preguntas. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. No es que yo quiera ser maleducado ni nada, pero no puedo darles, eh, repito, en ninguna presentación. No se las vamos a pasar. Ahora, si tienen dudas de la clase, pues con mucho gusto, escriben al correo y en la siguiente sesión yo voy a estar respondiendo sus dudas. Entonces, pues es todo por esta mañana, ya mañana tarde casi, ¿no? Entrando ya al mediodía. Yo les agradezco mucho su atención, que hayan estado al pendiente de esta clase. Será primeramente Dios dentro de una semana cuando nos volvamos a saludar y pues continuemos con nuestro curso de Derecho Procesal Laboral. Por favor, cuídense, cuídense, cuídense. Anoche yo me enteré, mira, en todos lados, gente que uno conoce está enfermándose de COVID y del fallecimiento de otra persona que pues conocíamos de COVID. Es tremendo. Es la ruleta rusa y no sabemos a quién nos pueda caer la bala. Entonces, cuídense, por favor, no lo tomemos a la ligera. Primeramente Dios, nos seguiremos saludando. Que estén muy bien y que tengan muy buen día. Hasta la próxima.